Están escuchando Radio KBAB, la voz de Vallejo y del Gran Valle de Napa. Comenzamos con la predicción meteorológica. Hoy se prevén cielos totalmente despejados en todo el valle, lo que propiciará un aumento considerable de las temperaturas con respecto al día de ayer, aunque sin alcanzar las temperaturas máximas que habría que esperar en esta época del año. Y en noticias locales, 2 adolescentes fueron asesinados a tiros anoche en la carretera del Lago Helena, un lugar popular entre los enamorados. La policía aún no ha identificado a ningún sospechoso del tiroteo y en declaraciones hechas esta mañana, el inspector jefe Frank Perkins describe los hechos como una horrible tragedia. Interrogado sobre el curso que tomaría en las investigaciones, el inspector jefe ha asegurado a la comunidad que la policía investigará cualquier pista prometedora que lleve a esclarecer lo que parece ser un caso de robo. Están escuchando Radio KBAB, la voz de Vallejo y del Gran Valle de Napa. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de intrigas y asesinatos, de misterios y leyendas urbanas. Un viernes más, pasada la medianoche, nos encontramos y nos reencontramos aquí, en Misterios a Medianoche, y hoy con uno de los enigmas más famosos e intrigantes de la historia. Solo te adelantaré que los hechos acontecieron en tierras del tío Sam, en el norte de California más concretamente. Quédate conmigo hasta el final, porque después de esta dramatización escalofriante te cuento con todo detalle todos los datos de este caso que tuvo en vilo a toda la sociedad americana a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Ponte cómodo o cómoda y acompáñame en este relato. No pierdas detalle del siguiente thriller escalofriante y ayúdame a desentrañar los enigmas que esconde este caso. Comenzamos. Misterios a medianoche. La aventura comienza ahora. Adelante. Hoy en Misterios a Medianoche, el asesino del Zodíaco, el que observa en la penumbra. Se llamaba Elías Navarro, redactor de crónica negra para el diario El Faro del Norte. Fumaba demasiado, dormía poco y su escritorio estaba cubierto de recortes y tazas secas de café. Llevaba años escribiendo sobre robos, accidentes y desapariciones, pero nada, absolutamente nada, se comparaba a él, a ese hombre sin rostro, al que escribía sin firma, al que mataba sin motivo, al que dejaba acertijos como si fueran semillas para una mente como la suya. Elías había sido el primero en recibir una de las cartas. No el periódico, no el director, él. Una tarde cualquiera, mientras bajaba del tranvía, notó un sobre sin remitente en su casillero. Papel áspero, sello común, dentro una nota corta, escrita con tinta negra. No estoy lejos, adivíname. Debajo un símbolo, el mismo que aparecía en los informes policiales, tachado en rojo. Desde entonces no hubo regreso. Comenzó por repasar cada crimen archivado, los que sí estaban relacionados y los que parecían demasiado limpios como para ser descartados. Visitó escenas cerradas desde hacía décadas. Se internó en los registros de las bibliotecas. Pidió acceso a archivos restringidos. Anotaba, conectaba fechas, símbolos, frases. No dormía, no reía, apenas hablaba.
Su obsesión no era solo descubrir quién era el que observa, era demostrar que aún seguía vivo, que no se había ido, que no había terminado. Y entonces, una noche, llegó otra carta, esta vez a su apartamento. Un sobre igual, dentro una foto en blanco y negro, borrosa. Una pareja en un banco del parque, tomada desde lejos como si el fotógrafo hubiera estado escondido entre los arbustos. Al reverso, una frase escrita a mano. Ellos no lo saben, pero yo sí, tú también. Elías sintió como algo se rompía dentro de su pecho, no de miedo, de confirmación. Estaba jugando con él, sabía quién era, lo conocía. A la mañana siguiente volvió al parque de la foto, lo recorrió durante horas, se sentó en cada banco, observó cada sombra, preguntó por la pareja, nadie los conocía, nadie los había visto. Esa noche encontró un sobre bajo la puerta, una grabación, un cassette de cinta sin etiqueta. Encendió su vieja grabadora, ruido blanco, luego una respiración lenta y después su propia voz, grabada en algún momento que no recordaba. Nadie lo ha visto llegar, pero él está aquí, observando. Elías soltó la grabadora, se quedó mirando la pared, no entendía. ¿Cuándo había dicho eso? ¿Dónde? Sintió vértigo, como si alguien estuviera detrás de él. No había nadie. Desde entonces, todo se torció. Puertas abiertas, luces parpadeantes, sombras que no estaban ahí al volver a mirar, y sobres, siempre sobres. Mensajes breves, inquietantes, crípticos. Uno de ellos decía simplemente: ¿estás seguro de que no soy tú? Nadie sabía su nombre, nadie lo había visto llegar, pero durante un tiempo él lo vio todo. Apareció en las sombras de una ciudad dormida, una que respiraba entre colinas húmedas, faroles parpadeantes y radios que sonaban suaves detrás de las cortinas. La gente salía al trabajo, regresaba, se enamoraba, moría, y él tomaba nota. Su primera víctima no fue planeada, fue una decisión, un impulso que nació en la quietud sofocante de una noche sin luna. El crujido de la grava bajo los neumáticos, el vapor que salía de su boca, el reflejo metálico de una linterna encendida. Todo sucedió en silencio, rápido, preciso, como si ya lo hubiera hecho antes, pero no lo había hecho, aún no. Después hubo calma, una calma peligrosa. En su mente, las imágenes del acto regresaban como un sueño mal encuadrado. No era remordimiento lo que sentía, era otra cosa, una especie de vértigo, adicción. Fue entonces cuando decidió escribir, no para confesar, sino para jugar. Eligió el papel más barato, una pluma negra común, pero su mensaje no lo era. Escribió con letras torcidas, como si su mano obedeciera a otra conciencia. El texto era frío, quirúrgico. Estoy aquí. Están dormidos, no me ven. Luego dibujó un símbolo, algo simple, circular, personal. Lo firmó como quien inaugura una obra de arte. Y la dejó en el buzón de un periódico local. El resto fue fuego. Los periódicos lo publicaron, las radios leyeron fragmentos, la policía sonrió con escepticismo y él observaba todo, desde algún rincón invisible, alimentándose de la confusión, como un espectro. Cada noche se deslizaba por los márgenes de la ciudad, con una libreta en la mano, anotando lugares, hábitos, rostros. Nunca era aleatorio. Elegía con cuidado, miraba durante semanas, aprendía,
A veces se sentaba en el banco de un parque por la madrugada, a pocos metros de alguna pareja distraída. Escuchaba sus conversaciones, anotaba frases, esperaba. Cuando por fin actuaba, lo hacía sin ruido, sin huellas. Luego, como quien se despide de un buen libro, lo sellaba todo con una nueva carta, otro símbolo, otro acertijo, una burla sutil. Y nadie podía entretenerlo. Había algo particularmente inhumano en su forma de matar. No era la violencia, sino la calma, el vacío, como si simplemente estuviera realizando un experimento, como si los cuerpos solo fueran números dentro de una fórmula que aún no revelaba. Pasaron meses, luego años, y de pronto desapareció. No hubo más cartas, ni símbolos, ni cadáveres. Pero la ciudad no volvió a dormir igual, porque aunque los crímenes cesaron, a veces los buzones seguían abriéndose sobre la madrugada, y alguien desde algún lugar seguía observando. Durante finales de la década de 1960 y principios de los años 70, el norte de California fue escenario de una serie de crímenes brutales que sembraron el miedo entre la población. Detrás de estos hechos estaba un asesino en serie que pasaría a la historia bajo el apodo de El Zodíaco, un nombre que él mismo eligió al firmar sus enigmáticas cartas enviadas a diversos medios de comunicación. Aunque las autoridades han confirmado al menos 5 homicidios directamente vinculados a este individuo, se sospecha que podría haber sido responsable de muchos más, ya que en algunas de sus comunicaciones afirmó haber matado a 37 personas, aunque nunca se pudieron verificar todas esas afirmaciones. Lo que convirtió el caso del Zodíaco en uno de los más inquietantes y notorios de la historia criminal estadounidense no fue solo la violencia de sus actos, sino su inquietante necesidad de atención pública. En lugar de ocultarse, este asesino buscaba notoriedad. Enviaba cartas escritas a máquina o a mano a periódicos como el San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner y Vallejo Times Herald. En ellas incluía detalles precisos sobre los asesinatos que solo el verdadero perpetrador podía conocer, como la ubicación exacta de los ataques, descripciones de la escena del crimen y en ocasiones fragmentos de mensajes cifrados que aún hoy siguen sin resolverse en su totalidad. Uno de los elementos más fascinantes y desconcertantes del caso fueron precisamente estos criptogramas. El Zodíaco llegó a enviar 4 cifrados principales, conocidos como Z408, Z340, Z13 y Z32. El primero, Z408, fue resuelto rápidamente por un matrimonio aficionado a los rompecabezas, quienes descubrieron un mensaje en el que el asesino decía matar por diversión y que le gustaba la sensación de cazar al ser humano. Sin embargo, otros mensajes como el Z340 no fueron descifrados sino hasta diciembre de 2020, cuando un equipo de criptógrafos amateur logró revelar parte del contenido, aunque este no arrojó pistas claras sobre su identidad. Los otros 2 aún permanecen sin descifrar. El impacto de este caso se vio amplificado por las limitaciones tecnológicas de la época. Aunque se recogieron huellas dactilares parciales, informes balísticos y más tarde incluso muestras de ADN de algunos sobres que el asesino habría lamido, la ciencia forense de los años 60 y 70 no era lo suficientemente avanzada para convertir estas pistas en evidencia concluyente. La falta de coordinación entre los distintos departamentos de policía que investigaban los asesinatos, como los de Vallejo, Napa y San Francisco, también permitió que el Zodíaco operara con relativa impunidad y desapareciera sin dejar rastro cada vez que cometía un nuevo crimen. A lo largo de las décadas han surgido múltiples teorías sobre la identidad del asesino y varios sospechosos han sido investigados, siendo Arthur Leigh
Allen uno de los más señalados. Aunque varios indicios apuntan hacia él, nunca se encontraron pruebas definitivas que lo vincularan directamente con los crímenes. En años más recientes, investigadores aficionados y equipos forenses han propuesto nuevos nombres, incluyendo uno revelado por un grupo conocido como The Case Breaker, que sugirió que el asesino podría haber sido Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que falleció en 2018. Sin embargo, el FBI y las autoridades locales no han confirmado oficialmente esta teoría. Hoy, más de medio siglo después del primer ataque, el caso del asesino del Zodíaco permanece sin resolución. Sigue siendo uno de los expedientes criminales más famosos y misteriosos de Estados Unidos, y su figura continúa alimentando libros, documentales, películas y teorías conspirativas. El legado que dejó es uno de terror, ingenio siniestro y frustración investigativa, un rompecabezas criminal que aún espera ser resuelto.